noches, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal, Ashley? Buenas noches, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno, me da mucho gusto. Bien, bien. Bien, Abraham, cuéntanos, ¿a qué te dedicas actualmente? Mira, ahorita actualmente estoy ejerciendo como enfermero. Soy enfermero clínico y trabajo en el Seguro Social. ¿Nos podrías decir cuánto tiempo llevas ejerciendo en tu trabajo? Empecé desde muy corta edad, a los 18 años, en cuanto tuve la IFE, empecé a laborar. Tengo aproximadamente 13 años que egresé de la carrera y esos 13 años he estado laborando en esta área de la enfermería. Hala, pues ya bastante tiempo, ¿eh? Sí, Bien, les comento un poco. Decidimos hacerle la entrevista a Abraham, ya que él trabaja en el sector de salud desde hace mucho tiempo, como nos comenta. Es una gran persona, es papá y es una persona muy responsable. Además, él es estudiante de medicina, de hecho es nuestro compañero y también cursa la materia de sociología y nos puede informar cómo ha aplicado este conocimiento en su trabajo. Bien, Abraham, voy a hacerte una pregunta si no te molesta, ¿vale? sí, claro. Sabemos que aquí en México lamentablemente el trabajo de enfermería es muy minimizado por algunas personas del sector de salud. ¿Alguna vez te ha tocado demostrarle a un médico o alguna persona del equipo lo importante que es el trabajo de enfermería? ¿Qué pasó y cómo te sentiste? La verdad ha sido bastante minimizado el trabajo del personal de enfermería. En el área de la salud dicen que el enfermero y la enfermera son los pilares de un hospital. Así nos catalogan. Sin embargo, muchas veces pasamos por inapercibidos, parecemos ausentes. Eh, yo creo que esto no se trata de comprobarle a nadie qué tan eficiente eres o qué tan importante eres, pero sí me ha tocado ocasiones en las que, por ejemplo, percibo que el personal de enfermería no se le reconoce como tal y empezando desde el paciente. Te puedo decir que hay ocasiones en las que el paciente logra finalizar su tratamiento y egresa de la unidad del hospital y agradece a todos menos al enfermero. Siempre el enfermero anda bien ocupado, la verdad. Para un alta o un egreso de un paciente, el enfermero tiene que hacer muchos procedimientos, tanto prácticos como administrativos. Y estamos tan ocupados de un lado a otro que en veces ni siquiera está el enfermero en el momento que se va el paciente, pero si te das cuenta que él agradece a a los médicos, a los de nutrición inclusive, o a otro personal, y el de enfermero siempre se le olvida. Entonces sí estamos un poco ausentes, pero sin duda alguna somos los pilares de un hospital. ¿Y cómo te hace sentir eso a ti personalmente? Personalmente, en ocasiones siento como un poco de desdén por los pacientes. En veces sientes que no se reconoce todo el esfuerzo que tuviste. Y más lo digo por los compañeros que están 24/7 con el paciente. En mi caso, yo trabajo en el turno nocturno y los miro cada tercer día a los pacientes. Las enfermeras del turno matutino y vespertino están todo el día con ellos, de lunes a viernes, y imagínate estar con ellos toda la semana y que se va el paciente y ni siquiera te dice bye bye o algo, te agradece. Entonces, sí te da un poco de tristeza, y sí te deprime. Ok, muchas gracias, Abraham. Sí. Ah, hola, Abraham. Buenas noches. Pues un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Y pues, desde tu experiencia como enfermero y ahora con la formación médica que estás adquiriendo ahorita pues en estos años de carrera que llevas en medicina, Ujú. ¿cómo ha evolucionado tu percepción del trabajo en equipo dentro del entorno clínico? Quizás como hay algo que dabas antes por sentado y que ahora ves diferente o con otra perspectiva o que lo ves con alguna mejor claridad o incluso con una mirada crítica hacia, pues, lo que sería tu trabajo o como estudiante, como tú lo veas. Porque, pues bueno, realmente yo, no solo a mí, yo creo que también a varios les interesa saber cómo ¿qué cambio ha influido en la forma en la que te comunicas y colaboras con otros profesionales de la salud? O si todo sigue igual que antes, o si sí hubo algún cambio. Mira, antes de entrar a la carrera de medicina, tenía una manera de trabajar muy especial con mis pacientes. Siempre he sido el mismo con mis pacientes, pero no siempre he sido el mismo con mi equipo de trabajo, con los compañeros de las demás áreas. Realmente,
la sociología la incluyo mucho ahora en mi profesión, en el ejercicio de mi profesión, porque me ayuda a comprender que no soy solo yo el responsable del paciente, sino que también el médico, el nutriólogo, el dietista, el de rehabilitación, todos formamos parte de esa atención al paciente. Y en ocasiones, cuando los resultados no son positivos en los pacientes, el enfermero se achaca mucho o se hace personal la responsabilidad de ese fracaso. Y he aprendido que con el tiempo, he aprendido que cada uno tenemos la responsabilidad y que muchas de las ocasiones, si las cosas no salen como pensábamos, pues no cae toda la culpa sobre uno o sobre, no, no por hablar sobre mí, sino no cae sobre el médico, sobre el nutriólogo, sobre el de trabajo social, sino que es todo el círculo que rodea al paciente, inclusive su familia y las amistades que él tiene. Pero definitivamente sí ha hecho mucho peso en mi profesión y creo que en el de todos mis compañeros que estamos aprendiendo cada día algo nuevo. Oye, Abraham, yo en el poco o mucho tiempo que yo conociéndote, me he dado cuenta que eres una persona muy humana. Y pues la verdad admiro cómo eres, ¿no? Con todo el mundo eres una persona pues buena, ¿no? No miras a quién para pues ofrecerle la mano, ¿no? En este caso, sabemos que el sistema de salud aquí en México pues está muy denigrado hacia el enfermero, las condiciones no son las mejores y muchas veces pues la gente no va a agradecer porque no, estamos muy limitados en la cuestión del acceso a lo que Sí. tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para, aún con estas carencias, tanto en las personas o en el material, para seguir dando ese trato tan humano, pues, indiscriminadamente? Este, la verdad, los enfermeros eh, tenemos una formación muy distinta a los demás compañeros de trabajo. Este, si bien es cierto, hay muchos compañeros que tienen un trato diferente o un poco inhumano a los pacientes. Enfermería es todo lo contrario. No digo que todos somos buenos o que todos somos malos, pero la verdad somos más los buenos que los malos. Enfermería nos forman desde la facultad a poder nosotros tratar al paciente y comprenderlo, tratar de ponernos en el lugar de ellos. Y a pesar de todas las carencias que hay en el sistema de salud, a pesar de todas las deficiencias, el enfermero siempre ha sabido sacar el trabajo adelante, aún con los pocos recursos que tenemos, pero entendemos que está primero el paciente y que debemos de hacer todo lo posible por atenderlo y como dices tú, sin mirar a quién, o sea, por el simple hecho de ser un paciente, de ser un usuario, que nosotros prestamos los servicios, debe de recibir la atención igual y que sea parejo entre todos los pacientes. Y sí, definitivamente hemos sabido llevar adelante en el ejercicio de nuestra profesión a pesar de todas las carencias y a pesar de todos los estigmas que hay en la sociedad. El enfermero siempre ha estado al pie del cañón y siempre ha dado lo mejor por el servicio a pesar de que no se nos reconozca como tal. Oye, y hablando de eso, de tratar muy bien al paciente, ¿no? ¿Has notado que en algún paciente o tienes alguna experiencia en donde el buen trato haya marcado la diferencia en cómo evolucionó el paciente? Mm, sí, fíjate que, como te decía, somos más los buenos que los malos. He tenido muchas experiencias en mi trabajo, pero definitivamente existen personas que están en situaciones muy vulnerables, que necesitan de los servicios de salud. En mi experiencia, yo he trabajado solamente en el sector público. Mi experiencia laboral siempre ha sido en el sector público, en instituciones de gobierno, y he estado en la paradoja de dos extremos. He trabajado tanto en Seguro Social, donde la derechohabiencia es diferente a los de Hospital General. Por ejemplo, en Hospital General tenemos pacientes de situación de calle, pacientes que no tienen recurso económico y que acuden a nosotros para la atención médica. Entonces, puedo ponerte el ejemplo de las personas que están en situación de calle. Muchas veces estos son excluidos de los hospitales o si estos llegan a ser admitidos, los mismos compañeros enfermeros o del resto de trabajo médico mostramos un poco de desprecio, vaya, o de rechazo ante esos pacientes. En mi caso, trato de de comportarme de una manera pareja con todos, ser humilde con todos, y sí he notado que los enfermeros que ponemos un poco más de atención en estos pacientes,
motivamos a ellos mismos a que ellos le echen ganas en su tratamiento y puedan salir. Sin importar te digo, la condición social en la que vengan o el estatus económico en el que estén, ellos siempre buscan la manera de salir adelante. Y el enfermero siempre es el que está ahí. El enfermero es el que lo escucha, el que lo apoya. Inclusive, hay compañeros que se han limitado a darles los aseos, a darles el baño. Por ejemplo, vienen de situación de calle y vienen pues en condiciones sucias, con mal olor. Entonces, casi todos los compañeros pues dicen, no, yo no lo voy a atender así, o yo nada más voy a limitarme a hacer una cosa u otra. Y en lo personal, soy de la clase de enfermeros que me gusta asear a los pacientes, bañarlos y que estén limpios, porque esto radica mucho en la evolución favorable del tratamiento de los pacientes, y además el hecho del enfermero ayudar al paciente y bañarlo cuando él está vulnerable le da confianza al paciente para poderse abrir con el enfermero y poderle decir qué es lo que le duele, qué es lo que necesita. Y entonces estableces un vínculo enfermero-paciente. Y definitivamente eso ha ayudado mucho en mi profesión para poderme relacionar con los pacientes. Muchas gracias, Abraham. Sí, nada. Mira, hablando sobre las experiencias que has tenido, pues como enfermero supongo pues te has enfrentado a momentos complejos durante los turnos, pues ya como mencionas, pues llevas 3 años de experiencia, laborando, y bueno, al menos el semestre pasado que estuve, pues, en la materia de propedéutica, pues me tocó ver pacientes y sí me tocó como unas situaciones ahí medio incómodas, o llegar a mirar como cómo se llevaban los doctores, enfermeros y así. Y pues me gustaría saber si es que nos puedes compartir, cuál ha sido el momento más desafiante que has llevado en tu larga carrera y pues qué fue lo que le hizo especialmente difícil. La verdad, lo más desafiante que he presentado y creo que el resto de mis colegas presentan es el desafío de poder trabajar en equipo. En los hospitales somos no recuerdo si somos más de 6 profesiones de la salud que atendemos a un solo paciente. Entonces es muy difícil para el enfermero poder enfatizarse en el cuidado del paciente, porque pues somos muchos. El día de 24 horas se reparte en 3 turnos, entonces el paciente recibe la atención de 3 enfermeros distintos. Y dentro de la enfermería hay muchas categorías, desde el enfermero básico, el auxiliar que le da los cuidados esenciales al paciente, como hasta el enfermero especialista que tiene tratamientos más especializados. Pero el trabajo en equipo siempre ha sido un desafío para los enfermeros. Siempre en el área hospitalaria tratamos de trabajar en equipo. Se supone que debemos de trabajar en equipo. Sin embargo, hay mucho celo laboral. Hay mucho celo por parte de los médicos y hay mucho celo por parte de los administrativos, de los jefes de enfermería, de los supervisores. Entonces, por más que tú quieras trabajar libremente con el paciente, siempre tienes límites. Como enfermero tenemos límites y tenemos barreras que nos obstaculizan para poder atender al 100% al paciente. Y una de esas barreras es el equipo de trabajo. Tú puedes tener un concepto o puedes tener una idea de tratamiento, pero viene el enfermero el otro turno y es todo lo contrario. Él dice, no, el tratamiento del enfermero no funciona y lo vamos a hacer así porque así digo y porque así quiero que sea. Entonces se va ese enfermero y regresa el enfermero de la noche. Y el enfermero de la noche, pues la verdad viene en modo muy light. Él nada más viene a estar ahí al pendiente del llamado y no se enfoca en cuidados más allá de lo que pueda dar. Entonces el equipo de trabajo es de suma importancia para que la rehabilitación del paciente sea satisfactoria. Y te digo, el desafío aquí es que los 3 enfermeros, por ejemplo, en mi caso, podamos congeniar un solo tratamiento, que es muy difícil que se logre. Y la verdad, los médicos pasa lo mismo. Ahora que estoy en las prácticas médicas, me doy cuenta que lo mismo. Existe el celo al doble en los médicos. El porcentaje de recaída de los pacientes o de mal apego al tratamiento es responsabilidad y siempre ha caído en los médicos porque un médico tiene un juicio y el otro médico tiene otro y hay rivalidad entre ellos y no se digan los enfermeros, también sucede igual y pues es algo que se ha tratado de cambiar, que sí ha ido mejorando, la verdad, sí ha ido en
en mejoría, pero pues igual todavía hay más enfermeros que todavía tienen la vieja escuela y sí existe mucho celo profesional. Sí, me imagino que hay un gran choque de egos y como que todos quieren tener la razón o como que ser los encargados o no sé, como que estar más arriba que los demás y pues Sí, claramente pues no es así. sí, la verdad que sí, todos los enfermeros somos una cabeza diferente y habemos unas personas que somos un poquito más humanos, más humildes, pero hay otros que la posición o la jerarquía les da como más poder y sienten ellos que tienen más autoridad y la verdad sí denigran mucho al resto del personal del equipo de trabajo. Pues muchas gracias, Alan, por No, a ti, responder a César. mis preguntas. Hola, Abraham, un gusto Hola, ¿qué tal? conocerte y pues que te sientas bienvenido y cómodo. Como Gracias. tal, escucharte nos da una idea un poco más realista y cercana de lo que se vive pues dentro de un hospital y justo pensando y analizando todo lo que se enfrentan día a día, ya que pues muchas personas, pues a veces se habla de cómo los médicos y el personal de enfermería trabajan juntos, pero pues pocas veces se habla de quienes están en ambos caminos y pues este viene siendo tu caso. Como tal, quería preguntarte cómo crees que esta doble perspectiva como enfermero y futuro médico ha influido en la forma en que te relaciones con tus colegas y con los pacientes. Mira, esa pregunta tiene un gran contexto, la verdad. Imagínate que tú sabes que algo le puede salvar la vida al paciente que está crítico, pero como enfermero no lo puedes hacer porque tienes límites y tienes que esperarte a que el médico lo haga. Imagínate que estás en una guardia nocturna y tu paciente está agonizando y tú como estudiante de medicina tienes ya la preparación y el conocimiento de qué es lo que ocupa hacer para que ese paciente se salve, pero no lo puede hacer porque estás atado de manos porque eres un enfermero y requieres que el médico lo haga. Entonces definitivamente eso me ha puesto mucho como en tela de juicio, ¿no? Es como entre la espada y la pared, algo así dicen. Es bien difícil porque sé muchas veces qué es lo que le está afectando al paciente, pero solamente pues queda aquí en mi cabeza porque no lo puedo yo externar, no lo puedo comentar. Le comentaba a César lo del celo profesional. Imagínate que yo como enfermero vaya con el doctor y le diga, doctor, la verdad, el paciente está así porque le falta esto, o porque no le está haciendo estas cosas. Entonces el médico me va a decir, pues estás loco, eres un simple enfermero, vete para allá. Entonces la verdad, me ha costado mucho trabajo, eso por un lado, pero por otro lado me ha ayudado bastante porque me ha enseñado a ser más humano con el paciente, lo miras desde otra perspectiva, ya como estudiante de medicina entiendes un poco más a fondo la patología del paciente y te ayuda esto a establecer un poco mejor los cuidados que le vas a dar como enfermero al paciente. Y pues obviamente esos cuidados van encaminados pues al tratamiento y que el paciente se cure. Entonces, sí me ha ayudado bastante el hecho de estudiar medicina. Me está ayudando en la cuestión de la formación como profesionista. Me hace ser un enfermero un poco más pensante, un poco más razonable. Y sí he visto buenos resultados cuando aplico el conocimiento que ya estoy obteniendo con mis pacientes que miro día a día. Sí, ya lo que comentas, pues las situaciones en las que te encuentras a veces trabajando son un poco impotentes el no poder hacerlo. Sí, Y claro. pues en este mismo sentido, creo que es muy interesante el saber, ¿hay algo que crees que los estudiantes de medicina deberían de aprender ahora desde el punto de vista de la enfermería para ser mejores profesionales integrales? Sí, yo creo que al estudiante de medicina le falta mucho la empatía. Desde la formación como médicos nos hacen ser eh, médicos muy fríos. Veo yo a los estudiantes de medicina en mi trabajo que se acercan al paciente, algunos se acercan con temor como si los fuera a morder y otros estudiantes se acercan como muy ignorantes en el sentido de que piensan que es una máquina o que es algo más ahí en una camilla que le van a sacar muestras de sangre. No te puedo poner el ejemplo desde el hecho de acercarte y tomarle el hombro al paciente y saludarlo. Don Pancho, ¿cómo estás? Soy estudiante de medicina. ¿Me permite tomarle unas muestras de sangre? Me refiero en el sentido de que
nos falta aprender de los enfermeros eso, el ser un poco más humanos, el tener un poco más de calidad y calidez al acercarnos a los pacientes y que el título de médico no nos haga ser fríos ni egoístas, sino todo lo contrario, que nos enseñe a tener más humildad y pues seguir el ejemplo de nuestros compañeros los enfermeros, que día a día están con los pacientes y hasta hacen vínculos de amistad, inclusive enfermero-paciente. Y en la escuela de medicina nos dicen que no, nos dicen que los médicos tenemos que ser, de una manera un poco más centrados, más directos, y que no solamente es el paciente el que nos necesitan miles de pacientes. Entonces, es ahí donde dicen algunos de los maestros que tenemos que los hacen creer que son semidioses o que son seres más especiales. Y la verdad, pues es todo lo contrario. Necesitamos ser aún más humildes y recuerda que el que sabe más debe hacerse como el que no sabe, como el que sabe poco para poder ser más humano con los pacientes. Creo que eso nos falta un poco y tenemos una perspectiva, pues a lo mejor muy poco realista. A veces en clases lo miramos como de que voy a ir a consulta o algo, pero el ya estar con el paciente creo que cambia bastante la perspectiva y tendríamos que, ya al momento de estar ahí, pues cambia todo. Muchas gracias, Abraham. Sí, a ti, Valeria. Hola, Abraham, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, me imagino que normalmente tú te estás enfrentando como en situaciones donde cada segundo va a contar y pues vas a tener como mucha presión. Y pues a mí me gustaría saber cómo has logrado manejar como tanto tu impacto emocional y el estrés. Más que nada durante labor y si llega a afectar a tus pacientes y más que nada a tu vida cotidiana. Todos los profesionales de la salud tenemos una vida social, tenemos una familia, tenemos, igual como todo ser humano, tenemos dificultades, deudas, situaciones en nuestros hogares. Sin embargo, el hecho de ir a trabajar, de dejar todo en casa e irte a tu empleo, te debe de formar de una manera que te enseña de que debes de poder apartar los problemas personales de los profesionales. Yo creo que un desafío que tenemos los enfermeros en el área hospitalaria es el aceptar las pérdidas de los pacientes. Cuando un paciente fallece, para el enfermero es muy difícil. Comentaba al principio que hay compañeros que están 24/7 con el paciente toda la semana, entonces logran hacer vínculos personales, afectivos con los pacientes. Y lo digo en el sentido de que nos centramos tanto en la atención del paciente que logramos establecer con él una amistad. Entonces imagina que al final de la carrera, de la semana, del día o del tratamiento el paciente pues no logra sobrevivir. Te pega mucho el hecho de que se va ese paciente que tanto estuviste cuidando, que estuviste al pendiente y que estuviste tratándolo en todos los sentidos, integralmente. Es devastador, es cansado enfrentarse todos los días a las pérdidas y más, por ejemplo, en la pandemia de COVID, eran muertes todos los días de personas que no conocíamos, pero era algo, era algo indescriptible, no es difícil aceptar la muerte de nadie, aun sea un paciente, o sea un familiar, o sea tu hijo, tu esposa, no es fácil y los que ya hemos tenido una pérdida me entenderán, pero creo que tienes que salir del hospital, cambiarte el uniforme y limpiarte los pensamientos y ir a tu casa, porque vas a casa a descansar. Muchas veces llevamos los problemas del trabajo a la casa y se nota cuando estamos tristes, cuando estamos molestos, inclusive con los compañeros, pero ha sido un gran desafío eso. Pero creo que desde que estamos en la formación de la carrera, aprendemos a dominar esos sentimientos y aprendemos a dominar las situaciones. Y más los enfermeros que desde muy temprana formación académica tenemos prácticas. Desde el segundo semestre de enfermería tenemos prácticas y desde ahí nos vamos encarrilando en el camino del hospital y aprendemos a ver las reacciones de los compañeros y aprendemos a tomar ejemplos, consejos que nos dan las enfermeras y eso nos ayuda bastante. Entonces, yo creo que nunca se termina de estudiar y tampoco los sentimientos se terminan de moldear. Siempre hay una evolución y creo que ayuda bastante.
el hecho de poder canalizar estos sentimientos y aparte pues recibir ayuda de los profesionistas de la salud. Sí, me imagino lo difícil que debe de ser. Tú que ya tienes como experiencia, ¿qué recomendación le darías a alguien que está empezando con esa profesión? O sea, en conllevar su impacto sentimental hacia los pacientes. Hay por ahí algunas literaturas que utilizamos los personales de enfermería en la escuela y nos dicen que el enfermero tiene que tener sentimientos de acero. Entonces, cuando vas empezando, la verdad eres nuevo, la verdad, vas a un hospital y te enfrentas a un mundo que desconoces completamente porque es otro mundo, la verdad. El hospital es muy diferente a andar por la calle, ¿no? Entonces, quizás los sentimientos te invaden en ese momento. A algunos les da mucha felicidad, a otros las escenas devastadoras como las pérdidas de los pacientes los derrumban completamente. Vemos por ahí imágenes de enfermeros que en la pandemia estaban devastados, hubo suicidios, de hecho, de muchos de mis compañeros que no pudieron soportar o que tuvieron conflictos con esto de los sentimientos y del estrés emocional y el mentado burnout. Pero mi consejo siempre fue a mis compañeros, de hecho, que trabajan conmigo, era de que viéramos al paciente definitivamente como si fuera tu familiar, que vieras ese paciente viejito, ese paciente anciano, lo vieras como si fuera tu abuelo, que trates de darle la atención como si fuera parte de ti, parte de tu familia. Y si tú pones este consejo como enfermero, como médico, créeme que aprendes a canalizar un poco más los sentimientos, aprendes a personalizar la atención del paciente y ese consejo se nos da al personal de enfermería desde que estamos en prácticas, de que seamos lo más humanos posibles y que tratemos al paciente como si fuera nuestro familiar. Y esto se resume en una buena atención, la verdad. Y pues el enfermero siempre está al pendiente del paciente. Entonces, si tú estás al cuidado del paciente y lo miras como tu papá, tu hermano, tu hijo, créeme que la carrera es más llevadera. Pero sin embargo, pues hay momentos difíciles que aprendemos a dominar y que pues con el tiempo y con la experiencia aprendes a discernir y a poder canalizarlos. Pero sí, yo creo que ese es mi consejo, tratar al paciente como si fuera tu familiar y de hecho tratarlo inclusive como te gustaría que te trataran cuando tú estés enfermo o requieras la atención. Muchas gracias, esperemos que este consejo le llegue a servir a muchos de nosotros también, que estamos como en Sí, igual práctica yo. aún. Sí, claro. Hola Abraham, buenas noches. Hola, Yelena, ¿qué tal? Antes que nada, de verdad admiro todo lo que haces. No debe ser nada fácil combinar el trabajo como enfermero y estudiar una carrera tan pesada como es medicina. Y además de esto, ser papá. O sea, es de Sí, admirarse. sí, gracias. La verdad, Justo, sí, es un desafío y un reto. sí, me imagino. Justo por eso quería hacerte una pregunta. En tu día a día como enfermero, ¿ha habido alguna situación o un tipo de paciente que haya hecho ver tu trabajo de una manera distinta o que haya recordado por qué elegiste esta profesión? Sí, creo que no nada más yo, todos los enfermeros, si pudieran ver esto, creerían, estarían en la misma sintonía que yo. Cuando tú estás del otro lado de la cuerda floja y cuando tú ya eres paciente en lugar de servidor de prestador del servicio, entiendes muchas cosas. Yo, por ejemplo, me tocó asistir en la pandemia a los pacientes que desafortunadamente se fueron y ahí puedo nombrarte, y siempre lo he dicho desde que estoy en primer semestre, siempre me preguntan, ¿por qué estudias medicina? Y yo les comento que cuando estuvo el COVID yo atendí a mi papá. Mi papá desafortunadamente se contagió de COVID y él cayó enfermo en otra ciudad que no es en la que yo radico y en la que yo trabajo. Entonces yo pedí un permiso laboral para cambiar mi plaza de trabajo hasta donde él estaba y me quedé los 35 días que él estuvo hospitalizado, estuvo intubado, estuve yo al cuidado de él. Estaban, sin embargo, pues todo el equipo de trabajo, todos los enfermeros del turno matutino, vespertino y nocturno, pero yo estaba como familiar permanente. Entonces, miré
tantas deficiencias que tenemos los enfermeros y los médicos que quizás antes no los miraba. Quizás antes tú vas y cumples con tu horario de trabajo y sí, eres humano y atiendes con calidad y con calidez al paciente y ya, vas y checas tu salida y te vas a tu casa. Pero cuando ya estás tú del otro lado y que eres tú el que necesita de tus compañeros, te das cuenta todo lo que nos falta a los profesionistas de la salud por dar. Sabemos que es mucho, nos sobrepasa la demanda de pacientes, nos sobrepasa el exceso de trabajo, pero eso no nos quita de ser un poco más empáticos con los pacientes, ser un poco más humanos. Te digo, el saludar al paciente por su nombre cambia muchísimas cosas, que sin embargo decir, el paciente de la cama 54, el paciente de la cama 125. Siempre catalogamos a los pacientes por números de cama. Entonces, yo creo que esa experiencia con mi papá, que desafortunadamente perdió la batalla, a mí me hizo bastante cambiar de perspectiva y profundizó y fortaleció más la idea de querer ser médico. Y eso me ha ayudado bastante, me ha transformado mucho el pensamiento y creo que esa es una de las claves por las cuales yo me considero que soy un muy buen enfermero y que voy a ser un muy buen médico. Sí, pues lo lamento mucho por tu pérdida y Gracias. agradezco mucho que lo hayas compartido con nosotros. Se Sí, nota gracias. de verdad que lo vives con mucha vocación. Ahora que lo pienso con todo lo que has vivido y en tu trayectoria, el contexto en el que trabajas, si pudieras cambiar una sola cosa en las condiciones laborales del personal de enfermería, pues, ¿cuál sería? La verdad, hay muchas cosas que me gustaría cambiar y siempre le digo a mis compañeros en la clínica en la que trabajo, les digo a los enfermeros, cuando yo sea médico voy a ser director de esta unidad y voy a cambiar muchas cosas en el personal de enfermería. Mm. Tenemos muchas limitaciones y te voy a poner un ejemplo. Los enfermeros nos obligan a utilizar un uniforme de un color blanco. Créeme que trabajar con un uniforme blanco es un desafío todos los días porque somos los que más nos ensuciamos y la verdad terminamos súper cansados, pues imagínate, el sudor, las secreciones del paciente, cambiar a los pacientes. Yo cambiaría, la verdad, de primera, el uniforme. Ujú. Como todas las demás instituciones de otros gobiernos, de otros países, el enfermero es libre de elegir el uniforme que quiere, el color que quiere y con el que está más cómodo para trabajar. Ese sería lo que yo cambiaría. Y el otro que se me hace muy importante, que se le reconozca al enfermero su preparación académica. Lamentablemente en México no se le reconoce al enfermero. Hay enfermeros muy capacitados, hay enfermeros con subespecialidades y con postdoctorados que la verdad no se les remunera ni económicamente ni socialmente. Yo creo que eso es lo que me gustaría cambiar, que el enfermero tenga ese reconocimiento, que se le monetice como debería de ser y pues no estaría de mal darles una zona de descanso en los hospitales, porque el enfermero, la verdad, no tiene área de descanso. Siempre, y ustedes lo van a ver cuando vayan a los hospitales, es un pecado que el enfermero se vaya a descansar. Puede estar dormido el médico, puede estar dormido el químico, puede estar dormido absolutamente hasta el paciente permanente, hasta el familiar permanente está ahí dormido a un lado del paciente, pero el enfermero no tiene derecho a tomar descanso. Y hay de él si se va a descansar sus pies todos inflamados, porque pues ahí te anda quitando hasta la cédula. Entonces yo creo que sí me gustaría que el personal de enfermería tenga su espacio digno para no dormir, sino ir a descansar sus pies, tomar su taza de café, leer un libro, yo qué sé. Eso es lo que me encantaría hacer. Pues ojalá, ¿no? Changuitos, ahora Sí, que seas director. ojalá que sí. Sí, pues qué valioso lo que compartes, la verdad es muy importante escuchar este tipo de experiencias directamente de las personas que pues están ahí todos los días. Muchas gracias Sí, por tu sinceridad y por darte el tiempo de compartirlo con nosotros. sí, es un gusto, gracias. Hola, Abraham, ¿me escucho bien? Sí, Dana, ¿te oyes bien? Ok, perfecto. Bueno, retomando ahorita lo que acabas de compartirnos, justo con los cambios que tú desearías hacer, y pues tomando ya en cuenta también la cantidad de tiempo que llevas como enfermero, comentaste 13 años, si no me equivoco. Sí, Este, 13. ¿Has notado tú algún, 13 años, ¿has notado algún cambio en el área de enfermería desde que entraste hasta ahora? Si te refieres como
a la profesión, o sea, en toda la enfermería o en la mía. ¿A qué te Sí, refieres? ajá. Pues en la tuya, más que nada, tomando tu experiencia como enfermero. Ah, claro, sí, la verdad, cuando uno egresa de la facultad o de la institución en la que estudias, este, la verdad, por más libros que te metas a la cabeza, terminas bien verde, la verdad. Llegas al hospital y pareces que apenas estás aprendiendo a caminar. Yo así egresamos todos muy inmaduros en ese sentido y yo creo que la experiencia que va uno obteniendo a través de los años fortalece más el carácter del enfermero. En lo particular sí me ha ayudado bastante a sentirme con mayor seguridad en los hospitales. Este, a través de los años he pasado por muchos hospitales, te digo, del sector público, recorrido todos los hospitales del IMSS en Tijuana, he estado en todos y he visto la manera de trabajar de todos los hospitales. Entonces, por ejemplo, si a mí me pides que me vaya a trabajar a un hospital privado, la verdad, pues voy a entrar hasta asustado, porque en los hospitales privados, pues es nada que ver, la verdad, con el sistema público. Ahí tienen todo, tienen hasta guantes. Y la verdad, en los sectores públicos no conocemos ni los guantes. Entonces, yo creo que sí he visto evolución, he visto mejoría. Los servicios médicos, los sistemas de salud han mejorado definitivamente a través de los gobiernos. Sí, hay todavía muchas deficiencias y muchas carencias, pero el personal de enfermería, por ejemplo, ahora que lo veo desde hace 10 años, es más motivado a estudiar. El enfermero se está motivando más a prepararse, a actualizarse, cosa que hace 20, 30 años creo no se hacía. El enfermero estudiaba la escuela de enfermería básica, 1 o 2 años y hasta ahí llegaba. Pero ahora no, ahora como te menciono, hay especializaciones y postdoctorados que preparan mejor al enfermero y que lo motivan más a seguir estudiando y pues te digo, hay que reconocérsele eso al personal de enfermería y creo que sí se mira mucho la diferencia desde que inicié mi trabajo hasta este momento. Muchas gracias por compartirnos eso. También tengo otra pregunta para ti, y es que analizando un poco tu ámbito ¿Sí? laboral, ¿consideras que hay alguna discriminación hacia un paciente, además de los que ya mencionaste, como los que se encontraban en situación de calle? Y dime, ¿qué crees tú que influye mucho esta discriminación por parte de los profesionales de salud? El, los enfermeros tratamos de, de no generalizar a los pacientes, no los generalizamos, los tratamos personalmente y los individualizamos. Pero a pesar de todo esto, en el área de enfermería hay mucha discriminación a ciertos pacientes. Te mencionaba, por ejemplo, los que están en situación de calle, los pacientes vulnerables, por ejemplo, los pacientes ancianos, son muy abandonados, son muy, incluso por los enfermeros son muy olvidados. Dice, bueno, es que el señor ya tiene más de 90 años, ya para qué me estreso en ponerle tal o X medicamento. De todas maneras va a morir. Son una de las frases muy conocidas en los hospitales. Además de esos, yo creo, por ejemplo, en los pacientes que, a pesar de todas las campañas del gobierno y de las comisiones permanentes de enfermería, el paciente indígena, el paciente autóctona, sigue siendo un problema para el sector salud. Siempre ha sido discriminado por la situación en la que ellos se encuentran, por los escasos recursos económicos que tienen, o inclusive por la barrera del idioma. Y yo siempre he dicho que el ignorante es uno, porque ellos dominan el español y aparte su dialecto. Y yo creo que estos tipos de pacientes siempre han sido muy abandonados en los servicios de salud. Puedo platicarte, por ejemplo, las salas de urgencias de cualquier servicio médico que tú vayas, siempre hay como, aparte del triage, que nos ayuda a clasificar las emergencias, existe otro triage que parece hasta meme, que es el del color de piel, ¿no? Dices tú, bueno, es que este paciente está muy morenito y habla otro dialecto, lo vamos a dejar hasta el último. Y parte de esto es porque ellos son muy valientes, son muy fuertes. Estos pacientes, la verdad, por ejemplo, las pacientes autóctonas que van a parir, ni siquiera parece que están pariendo, ni siquiera parece que tienen dolor de parto.
porque son pacientes muy reservados que no se quejan. Entonces, eso yo creo que hace que el médico los catalogue como, no les duele nada, está muy bien, hay que dejarlo hasta el último. Y hemos visto en las noticias cómo estos tipos de pacientes han hasta parido fuera de las salas de emergencia y yo creo que a pesar de que son seres humanos y deben de ser tratados igual a todos, creo que este tipo de paciente en particular ha sido muy dejado a la orilla y la verdad creo que nadie presta atención en eso, ¿eh? La verdad, yo creo que nadie se da cuenta de esto, más que los que trabajamos en los hospitales y pues bueno, ojalá que esto sí lo pudieran resolver, que se formaran los profesionales con el conocimiento del dialecto, porque sí es necesario conocerlo, al igual que los pacientes que se comunican por señas. Creo que sí es necesario que el personal tenga un poco de conocimiento o que haya intérpretes en los hospitales, cosa que no hay en ningún hospital. Vas a encontrar un intérprete. Siempre vas a encontrarte al típico enfermero que habla inglés y que es bilingüe y que se cree americano, pero nunca vas a encontrar a alguien que te ayude con un paciente que habla dialecto o mucho menos alguien que habla con señas. Yo creo que esos pacientes urge que se busquen medidas para poder ayudarlos y pues que mejore el servicio de salud para todos ellos. Muchas gracias por compartirnos esta otra realidad desde tu perspectiva, vaya, bueno, desde tu realidad como enfermero. Sí, sí, gracias. Hola, Abraham, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, Bueno, Perla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bueno, ya nos has contado un poco de lo que es la importancia, obviamente, del enfermero, del médico, vaya, de todo el equipo de la salud que se implica en un paciente, ¿no? Todo este lado social. Sin embargo, tengo una pregunta para ti. Esto es como un límite social que se le impone al enfermero, pero ¿crees que la estructura del sistema de salud, vaya, algo más legal, por así decirlo, es la correcta hoy en día para un óptimo funcionamiento y que se atienda bien al paciente? Definitivamente. En los hospitales nos enfrentamos los enfermeros a muchas situaciones legales que nos comprometen. Si bien es cierto, las estadísticas dicen que el personal médico son los que llevan más demandas, a diferencia de enfermería, eso no nos exime de muchas responsabilidades del enfermero. El enfermero y el médico realizamos muchas actividades y muchas de las veces las faltas son por omisión de cuidados. Eh, pero no todo es malo. También existen cosas buenas, la verdad, como profesionistas. Y yo creo que el enfermero debe de tener un poco más de libertad jurídica para la toma de decisiones. El enfermero realmente conoce al paciente. Si bien es cierto, los médicos nos enseñan a hacer la historia clínica y la verdad, hacemos una historia clínica que debe durar como 1 hora, la hacemos en 5 minutos. Y yo lo miro en los internos y en los médicos de formación que hacen las historias clínicas súper rápidas y pues no alcanzan a conocer ni siquiera la mitad de la vida del paciente. Y el enfermero conoce bien al paciente. Por ejemplo, ha habido situaciones, y a todos los enfermeros ha pasado, situaciones de urgencias. Por ejemplo, más en el servicio de urgencias o de emergencias médicas. Ha habido indicaciones por parte de los médicos en situación de urgencia que van en contra de la integridad del paciente. Por ejemplo, el paciente que viene politraumatizado, el doctor rápidamente quiere reponerle la pérdida de sangre y da un montón de indicaciones y parece trabalenguas todo lo que dice. Y al final de cuentas, el enfermero pues hace lo que se tiene que hacer. Llega, en el caso de ese paciente, llega el químico con el paquete de sangre porque el doctor le pidió A positivo. Y resulta ser que no, que el paciente es O negativo. Y nadie lo sabía más que el enfermero. Entonces, hay acciones que pudiéramos tomar enfermería que debería de ser legalmente permisibles. En el área de hospitalización, los pacientes, por ejemplo, que ya tienen más de una semana de estadía, eh, logran abrirse más con los enfermeros, logran compartir más lo que sienten, qué es lo que les molesta y qué es lo que les duele. Y muchas veces el médico nada más llega y él quiere, si el paciente tiene un pie diabético, él quiere cortarle el pie. Y a él no le interesa lo que el paciente sienta ni qué opine. Él quiere prevenir una sepsis y él le va a cortar el pie. Entonces el enfermero
conoce más acerca de las enfermedades, conoce más acerca de los tratamientos y hay indicaciones que probablemente el enfermero puede tomarlas. Por ejemplo, en ese paciente de pie diabético, pues primero canalizarlo con psicología, que el compañero de psicología venga y atienda al paciente, lo escuche y le pida una opinión de qué siente o cómo se siente con la idea de que le corten el pie, de que le amputen el pie. Y si la amputación es inevitable, pues va a pasarnos, se tienen que amputar. Pero es muy diferente que un paciente vaya a la sala de quirófano, le corten el pie y salga todo deprimido, a que primero lleve una preparación psicológica y una atención completa. Y esos tips o esos puntos verdes, nada más el enfermero lo sabe. Porque el resto de los profesionistas nada más están ahí viviendo como robots, la verdad. Y son cosas que el enfermero lo sabe. Pero pues ahorita en la actualidad no podemos tomar nosotros decisiones de esas porque legalmente tenemos restricciones y tenemos barreras, como les decía. Pero hay muchos ejemplos que me pudiera decirlos. Pero yo creo, Perla, que sí, deberíamos de reestructurar el catálogo de profesiones y las actividades que le compete a enfermería, porque hay muchas que el enfermero es muy competente y que pudieran servir bastante. Sí, definitivamente, pues es algo deficiente y en el caso de los enfermeros, pues a lo que estoy escuchando de ti, muy limitado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Son muchas cosas que el enfermero puede aportar para la ciencia. Y Ujú. además de su preparación académica, también te digo, el enfermero está ahí 24/7 con el paciente y hay muchas cosas que yo sé que le pueden beneficiar mejor que lo que el doctor le indicó, pero no lo podemos hacer, te digo, porque nuestras facultades académicas no nos permiten. Entonces sí Ujú. estaría bien que las instituciones de salud reestructuraran el profesiograma de los enfermeros y se reacomodaran estas indicaciones para que fuera mejor la atención. Sí, definitivamente. Pero bueno, ya englobando un poco todo esto de la humanidad, la empatía, el trato hacia el paciente, el celo entre colegas, ¿cómo ha influido en ti la sociología en tu vida laboral? Híjole, la verdad, desde que entramos con esta materia, muy importante, la verdad, a mí me ha ayudado bastante. Veíamos algunos temas acerca del origen de la humanidad, el origen del ser humano y los roles que tenían dentro de la comunidad. He aprendido que además de tratar al paciente holísticamente en todas sus esferas, también debemos de considerarle el área social. El paciente se siente con la necesidad de estar dentro del círculo que lo rodea. El paciente antes de entrar al hospital tenía una vida, tenía una profesión, quizás tenía un empleo, tenía unas amistades. Imagínate que lo jalas de ese círculo y lo metes a la cama del hospital y todo es nuevo para él. Todo mira blanco, todo mira muy limpio y a algunos pacientes hasta les asusta esto. Yo creo que la sociología me ha enseñado que debemos de traer ese mundo del paciente, tan siquiera un poquito de ese mundo, al hospital. Que el paciente se sienta rodeado de sus seres queridos, que se sienta parte de un vínculo social, que no se arranque de la sociedad, sino que nosotros traigamos la sociedad a él. Esto yo creo definitivamente que le va a ayudar a aceptar mejor el tratamiento, le va a ayudar a poderse a hacer la idea que está en un hospital y que va a echarle ganas para salir adelante en su enfermedad. Yo creo que sociología es una profesión muy, muy abrazada en el hospital por los trabajadores sociales, que ellos son los responsables como profesionistas en el hospital de poner esa área de la sociología en el hospital. Y la verdad, mis respetos y la admiración para los trabajadores sociales que hacen muy bien su trabajo y además al personal de psicología, que igual como nosotros también tienen muchas limitaciones, pero hacen un estupendo trabajo. Y creo que eso ayuda bastante al paciente a recuperarse. Bueno, la verdad me alegro mucho que tú en particular que ya ejerces, tomes estas pequeñas partes, estas materias en tu día a día, en tu día laboral y tengan un pequeño, ya sea pequeño o grande impacto para que cada día el trato al paciente sea mejor. La Sí, verdad, claro que sí, hacemos el intento todo el tiempo y todos los profesionales buscamos lo mismo, que el paciente se recupere y tratamos de dar lo mejor de nosotros. sí, te quiero agradecer el tiempo y todas las experiencias que nos has compartido hoy.
como dijo nuestra compañera, y en particular, creo que todos coincidimos que te admiramos mucho. El hecho de que trabajes, estudies medicina, seas papá, gran compañero, es algo de admirar. Y nuevamente te quiero dar las gracias por habernos acompañado y respondido todas las preguntas que te hicimos hoy, la verdad. Muchas Sí, gracias, Abraham. muchas gracias a ustedes por considerarme, como les dije en la universidad, que es buena idea. No se me hubiera ocurrido. Pensaba, estaba estresado buscando a quién íbamos a entrevistar, pero pues qué bueno que lo consideran. Y como les he dicho a varios, cuando ocupen algo, pues la verdad, a mí me gusta mucho compartir lo poco que sé. Y el consejo que les doy siempre a todos cuando ya empecemos a estar en los hospitales, péguense siempre a los enfermeros. Los enfermeros, la verdad, tienen mucho conocimiento y ayudamos a los médicos a ser mejores y aprendemos bastante de los enfermeros. Entonces, estuvo muy agradable esta actividad, la verdad, me encantó la entrevista y pues muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la atención. Oye, Abraham, yo te quiero decir algo, pues que tal vez pues todo ya te dijeron, que te admiramos mucho y pues que felicidades por la dedicación y el esfuerzo que le das a esto a la carrera. La verdad es una persona muy responsable. Se nota que pues de verdad te importa la salud de los demás, ¿no? Y pues sacrificas muchas cosas bonitas, como podrías pasar más tiempo con tus hijos, ¿no? Y estás dando el bienestar a las personas, ¿no? Pero pues tal vez todo va a llegar a una recompensa en su momento, Abraham. Y pues nada más, no nomás felicitarte a ti, ¿no? Sino también a tu esposa, que pues seguramente está detrás de todo esto. Todos los logros Sí, son claro. en equipo, ¿no? Como dicen coloquialmente, ¿no? Detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Entonces, seguramente ustedes forman un gran equipo y por eso han sobrellevado estas situaciones, ¿no? Sí, y la verdad lo hago con mucho amor, mucho gusto y como les digo, sé que vamos a ser buenos médicos y poner de nuestra parte ese granito extra de todos los días hay que intentarlo, porque la verdad lo vale, los pacientes lo valen y creo que todos estamos aquí por vocación y creo que todos deseamos lo mismo y la verdad, sí, es un desafío y es un reto para mí bien difícil. Ustedes lo han visto que en veces voy en modo zombie a la escuela, pero la verdad sí es mucho el esfuerzo, pero sé que al rato, como dices, esto viene la recompensa. Y la verdad, de nuevo, pues lo que ocupen cada uno de ustedes, si puedo apoyar en algo, adelante, y ya cuando estemos en los hospitales ahí me echan un grito y les echo la mano. A mí también me gustaría decirte algo, Aram, si me lo permites. Sí. Pues, wow, yo quedé muy choqueada con todo lo que nos contaste, cómo es tu realidad, de cómo vives, de cómo intentas manejar las cosas, cómo dejas tus actividades diarias por un trabajo, por estar en una carrera y no sé, pues literal nos llevaste un poquito más a tu realidad, lo que es, lo que tú vives, cómo la pasas. Y pues, wow, neta, muchas gracias. Yo creo que, pues, ojalá que no, pero en caso de que alguno de nosotros llegáramos a estar en alguna otra situación, o como tú lo mencionas, del otro lado de la cuerda floja, nos toque una persona como tú, de verdad. Coincido con mis compañeros, eres una excelente persona, muy dedicada, muy responsable y muy humana, la verdad. Y, wow, la neta, yo quedé muy en shock. Y también te quería comentar que ya se me olvidó de lo que ando diciendo aquí. Em, pero, pues, no sé, muchas gracias, de verdad. O sea, em, es que algo iba a decir muy específico, pero la neta se me fue ahorita con mi sermón. Pero pues nada, la verdad, muchas gracias por compartirnos todo esto y muy amena la plática. Muchas gracias. Sí, la verdad, un gusto. Yo pensé que la actividad iba a ser nada más el audio, pero sí, la verdad es otra experiencia hacer con videocámara todo. La verdad, está muy bien la actividad y pues ojalá que nos vaya muy bien y que la maestra nos ponga 10 a todos. Muchas gracias, Abraham. Sí, gracias a ustedes. Gracias, pues esto ha sido todo por nuestra entrevista a nuestro compañero, a nuestro querido compañero Abraham. Estamos muy agradecidos por todo lo que nos compartiste y pues ya nos despedimos. Muchas gracias. Buenas Gracias a noches, ustedes, Abraham. hasta luego. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Bye, bye, bye.